Aquí tienen el segundo análisis que realizó Mauro Herrera y con lo cual está sustentando anexos y nuevas demandas que ha introducido en Suecia en contra de la organización del Premio Nobel, del Premio Nobel en general, y en particular por el otorgamiento fraudulento del Premio Nobel de la Paz, o al menos del presunto fraude, para mantener las formalidades. Sin embargo, es tan contundente la entrega errada de este premio que la información es demasiado contundente. A mi juicio, pudiera darse el caso que la organización, frente al bullicio que significaría echar un premio hacia atrás, insiste en mantenerlo. Pero va a tener un costo económico y además la presión jurídica, legal en Suecia en caso de que esto suceda, ¿no? Hay que ver, bueno, recuérdense que no conocemos a profundidad cómo es la justicia de ese país, pero sosteniendo la lógica la lógica en la cual se basa el derecho, está bastante compleja esta situación para el Nobel. Se metió en un tremendo problema el Nobel. Uno de los puntos que yo veo al revisar todo el material de Mauro es que el Nobel se puede limpiar las manos diciendo que fue una decisión del comité que se asigna. Para los que no lo saben, en el caso particular del Premio Nobel de la Paz, no lo determinan un jurado o jurados nombrados por el Premio Nobel. Es el de la Paz es el único que los jueces lo nombra un parlamento, por lo que se convierte en un premio político, y no es el de Suecia, es el de Noruega. Por eso es que hay tantas confusiones entre Noruega y Suecia. No, es que es correcto. El Premio Nobel de la Paz está en Suecia, el Premio Nobel y el de la Paz está en Suecia, pero en el caso del Premio Nobel de la Paz lo determina una comisión nombrada por el Parlamento noruego, y justamente fue así para tender los puentes que permitiesen limar asperezas que existían entre Suecia y Noruega. Fíjense qué cosa tan importante para lo que representaba a Nobel este premio particular de la paz, ¿no? Y lo curioso es que la persona a quien se lo entregaron este año, la innombrable Voldemort, ha hecho todo lo contrario, con estadísticas y trabajos de investigación en mano. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es la fraternidad entre naciones. Y cuando uno analiza la fraternidad entre las naciones, el punto de discordia que surge con el nombramiento que hicieron, más evidente, es la solicitud de invasión multinacional, una fuerza conformada por muchas naciones. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, bueno, ella buscaba la fraternidad entre las naciones que fueran a invadir su país de origen, que es lo peor todavía, con un porcentaje altísimo en este sentido. Cuando se evalúa la reconciliación, ella tiene solamente menos de un 1% positivo y mucho más de un 60% negativo, porque todos los contenidos que ella lanzó durante el 2024 eran contrarios a la reconciliación. En ningún momento ha hecho absolutamente nada a la reducción de ejércitos, todo lo contrario. Si llamas a invasión, estás incentivando el crecimiento de los ejércitos y el país que va a ser invadido defenderse y tener que incrementar sus ejércitos también. La retórica de confrontación tiene un 70 y tantos % de prevalecencia, y bueno, nombres como invasión, intervención han estado y sanciones, que es una manera de intervención económica, han estado allá. El discurso de ella busca una escalada de tensión militar, o ha sido propicia una escalada de tensión militar, que además hay un ejemplo claro que está hoy visible, que es la presencia de barcos estadounidenses en el Caribe. Es que además, lo peor de todo es que hay pruebas claras de las consecuencias del discurso de la Premio Nobel de la Paz en cuanto a una gigantesca movilización militar de los Estados Unidos, en este caso, en nuestro Mar Caribe. Pero miren este segundo análisis, que está extraordinario. Por cierto, desalojo al régimen sin negociaciones. Desalojo al régimen con o sin negociaciones. Sin negociaciones. Eso no es paz. Hola,
Hoy nos sumergimos en el Nobel de la Paz 2025, el que le dieron a María Corina Machado. Efectivamente. Vamos a analizar un poco las campañas internacionales que la impulsaron y algo que a menudo se olvida, el marco legal sueco, que es muy estricto y que, controla a la Fundación Nobel. Eso es, un punto clave. La misión hoy es entender cómo chocaron, o mejor dicho, cómo interactuaron estas dos fuerzas, ¿no? La estrategia política por un lado y las restricciones de una ley sueca que viene de lejos. Lo sorprendente no es solo quién ganó, sino cómo una figura política tuvo que, encajar casi milimétricamente en las directrices de un testamento del siglo XIX, y todo bajo supervisión legal moderna. Esa tensión es lo interesante. Cierto, el anuncio oficial citaba el trabajo incansable por los derechos democráticos y la lucha por una transición justa y pacífica. Palabras muy medidas. Sí. Pero claro, detrás de eso, las fuentes que hemos consultado revelan un esfuerzo de nominación muy calculado, con varias pistas, vamos. Pues sí, nada de espontáneo, ¿verdad? Identificamos al menos dos campañas principales, y muy diferentes entre sí, además. Una muy visible desde Florida, y otra que jugó la carta de la discreción total, desde Chile. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Sí. A ver, empecemos por la campaña estadounidense. Se lanza en agosto de 2024. La movió la Fundación Inspira América. Y su jugada maestra, por así decirlo, fue conseguir que rectores de 4 universidades importantes de Florida, MDC, FIU, St. Thomas, Barry, la nominaran formalmente. Usaron una vía muy específica que permiten los estatutos del Nobel. Ya. Y a eso se sumó casi en paralelo una carta de apoyo, también de agosto de 2024, firmada por congresistas republicanos muy influyentes. Marco Rubio, Rick Scott, Díaz Balart, nombres conocidos. Claro. Describían a Machado como un faro de esperanza. O sea, tenías una doble vía de legitimación, el barniz académico por un lado y el peso político de Washington por otro. Y fíjate qué curioso, Marco Rubio, uno de los que firma, se convirtió poco después en secretario de Estado de Donald Trump. Cierto. Y lo llamativo es que Trump había criticado públicamente que le dieran el premio a Machado. Incluso dijo que lo quería él. Sí, lo recuerdo. Y Machado más tarde le dedicó el premio a Trump. Un gesto que, quizás buscaba calmar un poco esas aguas, ¿no? Es posible. Diplomacia postpremio, digamos. Eso. Y en el otro extremo, totalmente diferente, la campaña chilena. Totalmente. Muy distinta, impulsada por unas 120 figuras públicas de Chile, de todo el espectro político, incluyendo un expresidente, Frei, y varios exministros. Vaya, transversal. Exacto. Presentaron la nominación formalmente en diciembre de 2024 y, esto es clave, guardaron silencio absoluto hasta el anuncio. Nada de publicidad. Cero. Entiendo. Buscaban proyectar una imagen de respeto institucional, quizás, y al venir de gente tan variada, presentarla como una figura de consenso democrático en la región, más allá de etiquetas. Justo eso. Ambas campañas, cada una a su manera, construyeron un relato central. La lucha de Machado era pacífica y cívica. La idea era priorizar el voto sobre las balas. Esto era fundamental, claro, para que su perfil encajara con el espíritu del testamento de Alfred Nobel. Hay que decir que las fuentes también señalan críticas pasadas a posturas de Machado consideradas más duras, sobre sanciones, presión externa. Ya. Pero parece que el comité priorizó la narrativa pro-democracia pacífica. Ojo, solo exponemos cómo se armó el caso según las fuentes, sin tomar partido nosotros. Vale, entendido. Tenemos las campañas creando la candidata y el relato. Pero eso es solo la mitad de la historia, ¿no? Para entender de verdad el resultado final, hay que viajar a Suecia y bucear en las reglas del juego del propio Nobel. Correcto, porque la Fundación Nobel no es un ente abstracto que flota por ahí. Es una Stiftelse, una fundación privada sueca. Ajá. Y como tal, está sujeta a la ley sueca, en concreto a la Stiftelselagen, la ley de fundaciones de 1994. Espera. Entonces, la Fundación Nobel, con todo lo que es, está sujeta a la ley sueca, como cualquier otra fundación. No sabía que fuera tan así. ¿Y qué implica exactamente? Pues implica algo crucial. Según esa ley, la fundación debe cumplir siempre, y de forma estricta, un propósito determinado. En sueco dicen endamol. Endamol. Eso es, el propósito que estableció el fundador, Alfred Nobel, en su testamento. Fomentar la hermandad entre naciones, el desarme, los congresos de paz, esas cosas. Vale. Y la directiva de la fundación tiene una obligación legal, fiduciaria, de seguir esas directrices. No es opcional, es una obligación legal. ¿Y quién vigila que lo cumplan? ¿Hay algún control? Sí, hay una supervisión estatal sueca. La ejerce la Länsstyrelsen. Es la junta administrativa del condado. Ah, mira. Y tienen la potestad de intervenir si consideran que la fundación se está desviando de ese propósito original fijado en el testamento. Pueden actuar. Entendido. Entonces, claro, cuando el comité noruego justifica el premio a Machado diciendo aquello de que la democracia es un prerequisito para la paz duradera, eso no es solo una frase bonita. No, es mucho más. Es su interpretación legal. Es, digamos, el puente que construyen para conectar la lucha democrática de Machado con los criterios específicos del testamento de Nobel. Están argumentando de cara a la ley sueca que así se cumple el andamol, el propósito fundacional. Es en el fondo una defensa legal de su decisión. O sea, que para que Machado ganara hicieron falta las dos cosas. Tanto esas campañas de nominación tan astutas, creando el relato y la visibilidad, como la habilidad del comité para encajar esa elección dentro de los márgenes tan estrictos de la ley sueca.
vaya encaje de bolillos. Exactamente. Queda claro, entonces. Este Nobel es una mezcla fascinante de estrategia política del siglo XXI y el cumplimiento, digamos, forzoso de un mandato legal del siglo XIX. Y todo bajo la lupa del Estado sueco. Sí. Las campañas pusieron la candidata sobre la mesa, con su relato. Pero la ley sueca puso las reglas del juego y la necesidad de una justificación muy, muy concreta. Es una ventana perfecta a cómo esos ideales de paz del siglo XIX se reinterpretan continuamente para los conflictos actuales, pero siempre anclados a un marco legal nacional específico. La ley actúa como un corsé, en cierto modo. Obliga a conectar el presente con el pasado. Totalmente. Y nos deja pensando, a ver, ¿hasta qué punto la interpretación de un testamento antiguo, que la propia ley obliga a adaptar para que siga siendo relevante, puede estirarse para abarcar nuevas realidades geopolíticas, sin romper el hilo con la intención original del fundador? Buena pregunta. Es una pregunta que va mucho más allá de este premio en concreto, ¿verdad? Da para reflexionar. Desde luego.